¿Cómo están? Muy buenas y bendecidas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un live en donde vamos a hablar de la gestión de las emociones. Entonces, espero que este live sea muy contributivo para quienes lo van a ver en este momento, y para los que lo van a ver en el futuro, pues mucho mejor. Así es que yo les voy a pedir que me ayuden a compartir este video a todas las personas que creen que lo puedan necesitar, ¿vale? Precisamente este tema fue un tópico que me pidieron. ¡Ay, no! Fue un tópico que me pidieron a través de lo que yo les pregunté. ¿Cómo estás, Calizo? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Entonces me lo pidieron y precisamente hoy estoy compartiendo y hablando de las emociones. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos visto que las emociones es algo que las sentimos. Déjenme replantear. Nosotros como seres infinitos o como el alma viene al planeta Tierra porque necesita precisamente vivir la emoción. ¿Ok? Empecemos de ahí. ¿Por qué necesitamos vivir la emoción? Porque cada situación nos va a dar algo de lo cual nosotros podemos aprender, ¿ok? Sea la muerte de un familiar, sea la pérdida de un ser querido, sea reprobar un examen, sea el tener un accidente, el que nos corran del trabajo, el perder dinero, el que nos hagan un fraude, etcétera. Todo eso nos conlleva a vivir una emoción. Pero entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta biológica que tenemos a través de nuestros sentidos. A través del ver, a través del escuchar, a través del tocar, a través del oler, a través del sentir. Y entonces se genera una emoción. ¿Qué pasa que entonces en estas emociones que obviamente nos hacen sentir algo? Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al estudio ECMAS, hay 6 emociones. Normalmente en un estudio hay 5, pero hay 6 emociones a nivel mundial que en todas las culturas se reconocen. ¿Cuáles son? La tristeza, el miedo, la alegría, la rabia, el asco, tristeza, miedo, alegría, rabia y asco. ¿Ok? Y a través de estas emociones nosotros reconocemos que está pasando algo. Nuestro sistema biológico nos dice, híjole, esto ya no está siendo agradable. O hay algunas, por supuesto, como la alegría, que nos hace tener empatía con unos y con otros, ¿vale? Entonces las emociones, ¿qué pasa? Nosotros las sentimos desde que estamos pequeños. Cuando nosotros estamos en brazos de mamá, a veces nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados, nutridos, y entonces desde ahí reconocemos que está bien tener el contacto físico, que está bien que nos hablen bonito, y entonces cuando alguien nos viene y nos habla feo, que alguien viene y nos grita, entonces podemos sentir miedo y podemos sentir ira o rabia. Y entonces ahí se anclan las emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando se ancla una emoción, entonces viene el proceso neuronal, que es a lo que da origen a los sentimientos. Entonces los sentimientos es una respuesta neuronal racional sobre lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Espérenme, porque no veo los comentarios en Facebook. Bueno, pues si no hay comentarios ya no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros las emociones normalmente duran 90 segundos aproximadamente, ¿no? Sentimos alegría y entonces nos sentimos como muy extasiados y sentimos la emoción, recorre nuestro cuerpo, nos sentimos muy agradable, nos estamos riendo a carcajadas y por supuesto decimos, wow, esto se siente muy padre. Pero cuando pasamos un accidente y se ancla la emoción y es el miedo, lo único que queremos hacer es controlar la emoción. Y entonces cuando nosotros controlamos la emoción, precisamente la emoción dura más en nuestro cuerpo, dura más de los 90 segundos.
Y entonces, ¿qué pasa? Que precisamente en nuestro cuerpo, nuestras células empiezan a obtener esta información. Recordemos que somos 99% energéticos y que entonces a través de esto anclamos la emoción y se nos va algún tejido, se nos va algún órgano, se nos va el hueso, se nos va a algún lado, porque la emoción también tiene una vibración. ¿Y qué pasa? Que esta vibración, dependiendo en la escala, puede ser o muy alta, lo que le llaman, que es la paz, la felicidad, la alegría, y entonces las más bajas son la pérdida de la fe, el miedo, la angustia, el enojo. Y entonces cuando estamos vibrando, por eso se le dice vibrar muy bajo, pues obviamente esta energía se va a algún lado y entonces se empieza a provocar enfermedades. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una emoción, yo les decía que es la parte biológica, la parte fisiológica, luego pasa a nivel racional en el córtex prefrontal, y en este córtex prefrontal lo único que pasa es como del necesito empezar a darme cuenta del qué está pasando, por qué estoy sintiendo todo esto. Y es donde se generan las emociones. Entonces las emociones precisamente abren todo un abanico a lo que son las 6 emociones primarias. Abren este abanico y entonces podemos encontrar la frustración, la decepción, la pena, la culpa, la angustia, la zozobra, la desesperación, etcétera. Y todo esto, la alegría, la felicidad, la bondad y demás. Y lo único que va pasando precisamente es que en todo este abanico nosotros nos vamos quedando con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros sentimientos se quedan alojados más tiempo que las emociones, y cuando tenemos un evento parecido o similar al que nosotros vivimos en algún momento, pues ¿qué pasa? Que precisamente viene el sentimiento, viene y se activa, y entonces pues obviamente vuelve a recorrer nuestro cuerpo como si lo hubiésemos tenido en la primera ocasión. Pero ¿qué pasa? Si nosotros apelamos a esta parte donde somos energía y donde nosotros hemos hecho otras vidas, entonces imagínense, pues también se ancla la energía de esas otras vidas. Esos momentos en donde la desesperación de no encontrar el amor de nuestra vida, cuando nos abandonó nuestra madre, cuando a lo mejor nuestro padre nos golpeó, si tuvimos un trabajo en donde nosotros teníamos que matar, si a lo mejor nos metieron a la cárcel y entonces todo lo que contrajo. Y entonces hay ocasiones que por eso salen las fobias o salen las enfermedades que vienen relacionadas a otras vidas, porque precisamente hay sentimientos que vienen y se afloran de una manera tan nata, que entonces no sabemos de dónde viene, y que por supuesto nos están dando información. ¿Y cuál es esa información? Espérenme tantito. Ay, no, espérenme. No. Ay, no. No, hoy quién sabe qué traen esto, que esto se está descomponiendo, pero ustedes espérenme tantito. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen y salen las enfermedades de otras vidas pasadas y únicamente, pues, nos genera todo esto y sale de una manera tan nata que entonces nos está dando información. Entonces el cuerpo es como una antena. Esta antena que todo el tiempo necesita estar mandando la información. ¿Para qué? Para que nuestro ser, el alma, precisamente pueda procesarlo y que pueda decir, ok, ¿qué está pasando? Entonces, nosotros no nos damos cuenta, el cuerpo produce una intensidad y a través de esta intensidad es como de me siento mal, ya me dio dolor de cabeza, tengo la taquicardia, tengo la sudoración, y entonces como no sé qué hacer, lo único que hago es tapar la emoción y tapar el sentimiento. Cuando yo lo tapo es como de, híjole, estoy muy nervioso, no sé qué me va a pasar, qué me va a decir mi jefe, y agarro, prendo un cigarro. Y entonces me lo empiezo a fumar y es como empieza a bajar la relajación, empieza a sentirme más relajado, más tranquilo. Y entonces
Lo único que pasa es que la callé. Y cuando yo callo la emoción, precisamente la empiezo a evadir. Y entonces llegará la vida y me mostrará otra experiencia, me peleo con la pareja, me peleo con el compañero de trabajo, me peleo con el jefe, y entonces a partir de ahí vuelvo a mostrar esta emoción, este sentimiento, a lo mejor de miedo, que me genera el sentimiento de frustración, de desesperación, de angustia, y entonces me vuelvo a fumar otro cigarro, entro a la reunión, veo que no era nada y entonces viene y vuelve a callarse la emoción. O a lo mejor no es con el cigarro, a lo mejor es como en ese momento, ¿qué es lo que nos dicen por lo menos aquí en México? Tiembla y es como hay un accidente, cómete un bolillo para el susto. ¿Qué tiene que ver el bolillo con el susto? Nada. Científicamente está probado que no tiene nada que ver el pan o la harina para contener la parte emocional. Nada. Pero nosotros en nuestra tradición o en nuestra cultura, precisamente comemos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les pasa a los niños? A mí, yo me he dado mucho cuenta que, por decir, en las fiestitas infantiles se viene y se cae un niño, ¿no? Se cae de la resbaladilla o se cae del columpio, lo empuja un niño, el niño va corriendo a los brazos de su mamá. ¿Y qué pasa? Que entonces la mamá es como ya no pasa, mira, cómete estas papas. Como que para quererlo distraer, cómete este chocolate. Mira, cómete esta dona. Y entonces a partir de ahí nosotros asociamos que si tenemos una emoción, tenemos una intensidad, un sentimiento, entonces lo tengo que callar con la comida. Entonces de esta manera, o igual con el chupe, ¿no? A mí me pasó que yo cuando andaba súper enamorado y andaba súper decepcionado, pues por supuesto, la única manera era como estábamos en la fiesta, vienes y te invitan un alcohol, pues vienes y te echas uno y empieza, y yo siempre que empezaba a tomar era la lloradera intensa. ¿Por qué? Porque a mí lo que hacía el tomar el vino, en vez de venir a callar la emoción, lo que a mí me hacía era sacarla o expulsarla. Entonces yo lloraba eternamente hasta que lo podía sacar, entonces ya me sentía más tranquilo. Pero ese era un efecto, pero hay cuantas personas que vienen y toman precisamente para poder ahogar la emoción. ¿Y qué es lo que requiere la emoción? Lo único que requiere es que nosotros la observemos. Lo único que requiere la emoción es que nosotros la veamos, le hagamos caso. ¿Cuántas veces yo me he dado cuenta que es como están en un velorio, porque me tocó en el velorio de mi mamá, y entonces estás llorando drásticamente, y entonces lo único que pasa es como pero no llores, pero tienes que estar fuerte, pero ¿qué va a decir tu familia? No los puedes dejar ahorita en este momento, contrólate, sécate las lágrimas y síguele. Y entonces es tan poca empatía, es como, me queda claro que no todo el mundo sabe qué hacer con las emociones, por eso estamos como estamos, ¿no? Pero si nosotros nos diéramos la oportunidad de ver que solamente es una emoción, que no hay emoción positiva, que no hay emoción negativa, que solamente hay emociones agradables y desagradables, entonces eso nos permitiría ser más benevolentes con nosotros. ¿Y qué pasaría? Que precisamente nos sentiríamos más cómodos, que podríamos tener relaciones más empáticas y que nos sentiríamos escuchados. Pero ¿qué pasa? Es como en estas películas en donde las mujeres están muy conflictuadas y con tal de que el marido no las vea llorar, se van a llorar a la ducha, ¿no? Para que nadie las escuche, para que para que no sea un objeto de humillación, para que no sea un objeto de vergüenza y que entonces, pues precisamente es como pues me relego, no doy problemas y entonces es como ya, me escondo para no verme. Y entonces a partir de ahí pues es una experiencia bastante dolorosa porque precisamente si yo me tengo que esconder para mostrar mis emociones, entonces todo el tiempo me tengo que vivir estoico o estoica.
¿no? Y estoico en esta parte de México es como del tengo que ser el guerrera. ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras de tengo que ser fuerte, o las mamás luchonas, o tienes que ser una guerrera? Pero cuando nosotros utilizamos este vocabulario, somos poco empáticos y solamente lo único que estamos haciendo es dañando. ¿Por qué? Porque entonces tengo que asumir un carácter, una personalidad, que entonces me tengo que volver tan fuerte e insensible para poder continuar la vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros vemos cómo son los guerreros, o sea, cómo eran los gladiadores, cómo eran las amazonas, ¿no? Las amazonas, pues obviamente tenían sexo con los hombres y entonces después los degollaban, ¿no? Porque precisamente estuvieron tanto tiempo atadas al yugo de los hombres que entonces procreaban con ellos y después los degollaban para que ellas siguieran en este matriarcado. Y entonces, pues a través de esta figura, pues precisamente es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque si me tengo que mantener estoico del no siento nada, no quiero darme la oportunidad de llorar, de sentir, de mostrarme, entonces me ven como débil. Pero necesitamos darnos cuenta que la vulnerabilidad es algo tan maravilloso porque la vulnerabilidad es me permito ser yo. Y si yo no me permito ser yo, imagínense, pues entonces tengo que ser alguien más. ¿Y quién tendría que ser? Pues tendría que ser la abuela, tendría que ser un abuelo, tendría que ser el bisabuelo. Entonces no estoy haciendo mi vida, ¿no? Y si yo no estoy viviendo mi vida, entonces estoy usurpando energéticamente, por supuesto, la vida de alguien más. Y entonces imagínense la gravedad de todo esto. Si yo tomo la energía de este ancestro o de esta vida pasada para no mostrarme, ¿qué va a pasar? Que energéticamente también estoy jalando sus emociones. ¿Y cómo fueron las emociones del abuelo, de la abuela o de esas vidas pasadas en donde yo tuve que ser fuerte, en donde me reprimí, en donde no dije nada, precisamente para que no tuviéramos problemas? Entonces, las emociones precisamente nos ayudan a conectar con el otro. Las emociones son breves y son pasajeras. Yo les decía, duran aproximadamente 90 segundos. Las que duran más son los sentimientos, que es de donde viene ya el proceso racional. Pero ¿qué pasa? Hay emociones que pueden ser muy intensas, ¿no? Como la ira, como el asco. O sea, ves a lo mejor que hubo un atropellado en la esquina y entonces lo volteas a ver y tiene todas las vísceras de fuera. Por supuesto puede causar asco. Entonces, pero es darme cuenta que la emoción ahí está. Y es como del a ver qué estoy sintiendo. Ah, estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo tristeza. Estoy sintiendo asco. Estoy sintiendo alegría. ¿Cómo identifico cómo que no es mi sentimiento? Es que las emociones son estas: tristeza, miedo, alegría, rabia, asco, ¿vale? Entonces son estas. Y de ahí se subdivide, por así decirlo, y salen todos los sentimientos, que es la parte racional, que es toda la parte de la frustración, la desesperación, el enojo, la soberbia. Todas las demás son emociones. Entonces, ¿cómo las empiezas a identificar? Hay un círculo que se llama precisamente el círculo de las emociones, que te permite identificarlas. Entonces, ¿cómo las identificas? Precisamente las estás viviendo, las estás sintiendo y puedes ir en ese momento a... puedes ver el círculo y es como de a ver de todas estas, ¿cuál es la que ahorita corresponde? ¿Me siento desesperada? Ah, no, desesperación no es. Ah, ¿me siento frustrada? Ah, no, frustración no es. Ah, siento mucho enojo. Ah, ok, enojo sí es.
Pero el enojo está conectada con ¿cuál emoción primaria? Ah, con la ira. Ah, ok, tengo mucha ira contenida. Ok. Y entonces esto nos va a ayudar a empezar a tener un lenguaje, un vocabulario emocional. ¿Por qué? Porque yo por lo menos en sesiones individuales que yo les pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Y la gente me dice, pues así, normal. Y yo, ¿y cómo es eso? O sea, porque para ti que tú lo vives normal, pero pues para mí normal pudiese ser que yo estoy en paz y en tranquilidad y haciendo la mayor parte de mis días, eso no significa que tú estés igual. Entonces, nosotros cuando nos aprendemos, y no nos lo tenemos que aprender, pero sí a identificar cómo me siento, entonces lo que me ayuda a tener un mayor vocabulario emocional y ver que no todo es frustración, que no todo es decepción, que no todo es angustia, que no todo es enojo, y que entonces de esta manera yo puedo empezar a poder identificar. Ay, espérenme, porque es que este video no sé qué le pasó al de Facebook. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me doy la oportunidad de empezar a ver todo lo que estaba yo sintiendo, pues lo único es que me atoro. Me atoro, ¿por qué? Porque precisamente pareciera que no pongo atención en mis emociones. Y cuando no pongo atención en mis emociones es como si las apagara. Es como si las las volviera a apagar, no las identifico y entonces vuelvo a ocultarlas y la vida me volverá a dar una nueva oportunidad para volver a identificarlas y hacerles caso. Entonces, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado que en la primaria ahí les pasó alguna circunstancia, algún enojo, alguna frustración, o que los mandó el maestro a poner un ejercicio en el pizarrón. Y entonces anclamos tanto esa emoción que nosotros decimos, yo no quiero que me pase. Y nosotros vamos a una conferencia, vamos a una obra de teatro, vamos a cualquier no sé, a una comida familiar y es como del que a mí no me pase el payaso, que a mí no me pase el mago, que a mí no me vayan a preguntar, que yo, ¿no? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que tenemos la emoción, pero el sentimiento sobre todo arraigado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente cuando yo lo tengo arraigado, pues no me doy la oportunidad de soltarlo y de liberarlo. Entonces, lo único es de empezar a darme cuenta que hay que liberarlo. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Saludos hasta Malibu, California. ¿Cómo vamos a liberar las emociones? Porque esa es la parte más importante de todo eso. La primera es identificarlas. Y ustedes me dirán, ok, pero no las sé identificar. Ok, en Google es darnos cuenta que le podemos poner tabla de las emociones o círculo de las emociones y nos va a salir esta rueda que yo les digo y ahí van a estar. Entonces, dense la oportunidad de analizarlas. Y en este análisis es como del, claro, sí, en algún momento he sentido esto. ¿En qué momento lo sentí? Y entonces van a empezar a asociar esto. ¿Ok? Cuando tengan esta asociación emocional, entonces dense la oportunidad de escribirlas. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy, muy importante, porque conforme la vida nos va pasando, va a ser más fácil que si ustedes llegan a una terapia, es como del ya sé en dónde me pasó cuando mis papás se separaron, o me pasó cuando mi papá le golpeó a mi mamá, o le pasó cuando mi papá perdió el trabajo, perdió la empresa y nos quedamos sin dinero. Y entonces cuando tenemos esas asociaciones, por supuesto que es más fácil liberarlas en una terapia y que entonces resolver todo eso de una manera mucho más fácil y sencilla, ¿vale? ¿Qué otra manera podemos empezar a darnos cuenta de las emociones? Bueno, pues la siguiente es la meditación. La meditación es algo muy importante porque cuando nosotros empezamos a conectar con nuestra respiración, al principio yo empezaré a sentir en mi cuerpo esas emociones atoradas. Nos dicen, cierra los ojos, empieza a inhalar y exhalar. Y cuando empezamos a inhalar y exhalar, empezamos a sentir incomodidad. Y es como del,
sentimos como que los hombros raros, como que no sé qué hacer con todo este estrés que voy cargando, como que las piernas es como del sí las siento incómodas, pero ya me duelen. Y entonces es continuar, seguir inhalando, seguir inhalando, exhalando, seguir estando en modo tranquilo. Y entonces automáticamente el cuerpo, automáticamente empieza a botar esa información. Sí, vienen los pensamientos del tengo que pasar por la tintorería, tengo que hacer este pago, tengo que ir por fulanito, tengo la reunión, los dejamos ir, continúo en mi respiración y en esta respiración precisamente es como me viene un recuerdo y en este recuerdo es como mi jefe me dijo esto, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir incomodidad. Sentí que tenía ganas de decirle que era un patán o que etcétera. Entonces a partir de ahí nos damos cuenta que ahí se quedó atorado algo. ¿Qué podemos hacer en esta parte de la meditación? Si nosotros podemos recordarlo, visualizarlo, vamos de nueva cuenta a ese escenario. Y entonces, ¿cómo lo haría diferente? Le gritaría o le diría que reaccionara de una manera diferente o le pondría un límite. Y entonces eso lo que nos ayuda es que la emoción se gestione y que entonces ya no nos quedemos con toda la angustia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atorados porque queríamos decirle algo y que ya no pudimos a un ex, a un jefe, a la pareja, al hijo, al compañero de trabajo y nos quedamos tan prendidos que nos lo guardamos con tal de ser prudentes, honorables, buena onda, por así decirlo, que nos quedamos callados y que entonces ya no lo dijimos. A través de este proceso de meditación nosotros podemos volver como a ir a esa escena y volverla a trabajar de nuevo. ¿Cómo lo haría diferente? No se vale ir a inventar madres, ¿no? Se trata de ir y gritar y de decirle, pero aquí lo más importante y yo lo que les recomendaré es hacerlo desde el amor. Hacerlo desde el amor es, ¿por qué me lo veniste a mostrar? ¿Por qué tenía que ser de esta manera tan dolorosa, no? Como del venir y entender el para qué pasó. Si yo entiendo el para qué, entonces lo que pasa es que veo el aprendizaje. Y si veo el aprendizaje, entonces no me volverá a ocurrir en la vida. Si yo no encuentro el aprendizaje de todo esto, la vida me lo pondrá 1, y 2, y 3, y 4, hasta las que sean necesarias para poder resolver la emoción. Por eso yo les decía que las emociones vienen desde las vidas pasadas, ¿no? Desde el linaje paterno y materno. Otra manera de empezar a gestionar las emociones es precisamente darnos cuenta que necesito detener los pensamientos intrusivos. Estos pensamientos intrusivos es donde no puedes, es que eres tonto, es que eres un güey, es que no lo hiciste bien, es que nunca lo haces bien, es que nunca te das la oportunidad de hacerlo diferente, es que eres tal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo el tiempo estoy haciendo esta generación de pensamientos intrusivos, lo único que pasa, yo les decía, tenemos la emoción y generamos el sentimiento. El sentimiento es mental. Entonces, todo el tiempo, cada vez que me pasa algo, lo asocio, soy un güey, y cuando soy un güey, entonces viene todo el retaíl de todo lo malo. Soy un imbécil, no soy suficiente, nadie me quiere, por eso todo el mundo me deja, pero es que estoy roto, pero es que todo el mundo me abandona, pero por eso me traicionan, pero, ¿no? Y entonces encontramos tantas cosas que por supuesto nos causan nuevamente dolor y las heridas que ya estaban ahí cerradas o ya estaban medio cicatrizadas vuelven a abrir. Saludos hasta Argentina, Jessica. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo no detengo mis pensamientos, lo único es que cada vez que nos genere
una experiencia a la vida, yo automáticamente generaré un sentimiento. No hay un sentimiento que no tenga antes una emoción. Pero sí puede haber emociones de las cuales no tengan sentimientos y que se generen nuevas. ¿Vale? Entonces es por eso que si yo no detengo a mi mente, yo no freno, aquí en México le decimos a la loca de la casa, porque la loca es como si estuviera la loca aquí dando vueltas y desquiciada se desató la camisa de fuerza y empieza a tirar todo. Si yo no detengo la loca, yo no detengo la loca de la casa, automáticamente me va a hacer todo un deschongue. Y si me hace todo un deschongue, entonces ¿quién va a ser el que va a tener que recuperar todos los platos rotos? Pues por supuesto que nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la culpa, y viene la frustración, y viene la ansiedad, y viene el resentimiento, y el resentimiento como un sentimiento, pero también el resentir, por eso viene la palabra del resentir. Volví a sentir la frustración, volví a sentir el coraje, volví a sentir el miedo, y entonces se vuelve, yo les pongo el ejemplo como de esta lavadora, ¿no? La lavadora que ponemos la ropa a lavar, le ponemos el suavizante, le ponemos el jabón, empieza a lavar, empieza a enjuagar, exprime, la vuelve a llenar para ponerle el suavizante, vuelve otra vez a hacer el enjuagado, exprime y se vuelve a llenar y otra vez y nunca termina. Y cuando estamos con esas emociones es como también necesitamos aprender a perdonar rápido. Si ustedes no quieren, o sea, este es un mal consejo, por así decirlo. Yo no tengo que perdonar al otro. El otro me vino a poner una experiencia. El otro me vino a poner un aprendizaje donde yo no lo había puesto en práctica. El otro me viene a mostrar. Y muchos psicólogos no estarán de acuerdo, yo no soy psicólogo, pero muchos psicólogos no estarán de acuerdo porque van a decir es que es revictimizar a la víctima. En una parte lo entiendo, pero también desde la parte del alma es la otra persona te viene a mostrar algo, por muy doloroso que sea. Por lo más doloroso que ustedes quieran ver. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me doy la oportunidad, como yo les decía, de ver el aprendizaje, no lo tengo que perdonar al otro, pero sí me tengo que aprender a perdonar a mí. ¿Por qué? Porque generamos tanto resentimiento, culpa, etcétera, que entonces es como del soy el peor, soy la basura, y entonces es como ir y crear cosas nuevas buscando en el bote de la basura. Pues ya de ahí de la basura no voy a ganar nada. Pero si sigo ahí dándole duro y tendido, pues por supuesto que de dónde voy a mejorar mi autoestima, mi amor propio, mi confianza, mi seguridad, mi autoconcepto. Entonces todo lo estoy tirando a la basura, pero de la basura pues ya se ensució con todo lo que hay ahí y lo quiero venir y sacar, pues ¿qué voy a sacar? Es como cuando la gente viene y come, ¿no? En un restaurante de buffet. Y entonces viene, come y todo lo que se desperdició pues va a la basura. Es como querer sacar un pollo entero de la basura cuando ya están todos los huesos. No va a haber manera. ¿Ok? Entonces es detener nuestros pensamientos. Otro ejercicio, otro ejemplo que ustedes pueden hacer es mejorar su diálogo interno. Mejorar su diálogo interno significa de que no eres un imbécil, de que no eres la más pendeja, significa yo hice lo mejor, di lo mejor de mí, me permití confiar, aunque hayan traicionado de mí, me permití confiar, no debo que, yo me doy permiso. Me doy permiso de mostrar mi amor, me doy permiso de mostrar mi vulnerabilidad, me doy permiso de dar lo mejor de mí, me doy permiso de comer saludablemente, me doy permiso de que el dinero llegue a mí y es por eso que vienen los decretos o vienen las afirmaciones, porque a través de ahí mejoro mi diálogo interno. En mi diálogo interno entonces no hay lucha, en mi diálogo interno no hay carencia. En mi diálogo interno me permito avanzar a pesar de sentirme mal. Me permito perdonarme aunque sé que no lo hice del todo bien.
Me, me acepto y me amo completamente aunque no haya tomado la mejor decisión. ¿Y por qué les digo esto? Porque en términos de conciencia no hay error. La conciencia no discrimina entre bueno y malo. La conciencia no discrimina del ay, ¿por qué le dio gripa en vez de que le hubiera dado paperas? No. La conciencia solamente ve el aprendizaje que nosotros vamos a tener para nuestro mayor y más alto bien. Pero mientras yo no lo vea de esa manera, entonces todo el tiempo voy a estar en modo lucha conmigo mismo. Y precisamente las emociones se han quedado atoradas porque en una parte las emociones nos vienen a mostrar que estamos en modo defensa. Es decir, modo defensa es cuando está pasando algo y yo necesito echarme a correr, ¿no? Es como, yo les digo que es como cuando los hombres estaban en la época de los mamuts y todo esto, los hombres de la prehistoria, el Cromañón, el Homo erectus, el Homo sapiens y todos estos, que tenían que ir a cazar el elefante, la jirafa, el león, y que pues no sabían, pensaban que todos, a lo mejor todos los animales eran buenos, y que cuando iban, pues obviamente salían desmembrados y se morían, y que cuando se acercaban nuevamente, pues iban con miedo, ¿no? Iban con tristeza, con desesperación de que necesitaban cazar algo para la tribu, pero que si no lo hacían, pues iban a morir de hambre. Entonces las emociones nos ponen en estado de alerta para, yo les decía, para mostrarnos esta información, ¿no? Del ten cuidado. Pero nosotros solamente racionalizamos, no queremos sentir. Y esto no nada más es de uno, es de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Sí, bajamos las defensas, pero es que bajar las defensas, yo les digo, bajemos barreras. Si nosotros vamos con las barreras altas todo el tiempo, lo único que pasa es que, pues entonces no estamos recibiendo. Y hay que recibir, porque si no recibo, entonces, ¿cómo le digo a la vida que quiero que me dé más? No, o sea, es como los niños como en el Halloween. Ay, hoy ando con muchos ejemplos. Es como los niños en el Halloween, ¿no? Que vienen y piden el Halloween y entonces es como del piden Halloween y no ponen ni las manitas ni su balde de la calabaza, ¿no? Y es como del, ¿pero dónde te voy a dar los dulces? No, pues, dámelos. Pero pues, ¿dónde si no me ponen ni las manos ni la calabacita? No, pues dámelos, pues ni modo que te los ponga en la cabeza, ¿no? Es lo mismo acá, o sea, nosotros necesitamos bajar las barreras, necesitamos recibir, pero en ese recibir también necesitamos ser permisión. Y en ese ser permisión es darnos cuenta que las otras personas también tienen la capacidad de elegir cómo sentirse. ¿A qué voy con esto? Que yo les decía en un taller que tuve hace unos años, el taller de las heridas del alma, necesitamos estar dispuestos a herir a los demás. ¿Ok? No es que yo lo vaya y lo haga con saña, no es que yo vaya y que lo haga a propósito, no es que yo vaya y que lo haga con el afán de joder al otro, es porque si yo no pongo límites, que es muy diferente a barreras, si yo no pongo límites, entonces a mí me van a venir y me van a destrozar, ¿no? Es como las personas que... Es como este jefe que se vuelve hostigante y si yo no le digo del a mí no me hables así y agarro y me voy, o del si yo no voy y pongo una denuncia, o si yo no voy y hago todos estos medios para yo poner mis límites, por supuesto va a venir y me va a atropellar un día. Figurativamente hablando, en donde pues me va a humillar, me va a avergonzar, en donde me va a decir tantas cosas y que obviamente eso yo no lo requiero. Entonces si yo no voy y le pongo un estate quieto al otro, entonces ¿cómo van a estar mis emociones y mis sentimientos? Pues todo el tiempo van a estar en modo defensa. Espérenme, y en este modo defensa, lo único que pasa es que todo el tiempo voy a estar en modo de ataque. Y estar en modo de ataque no es la mejor manera porque entonces estoy sobreviviendo.
Y si yo estoy sobreviviendo, imagínense, todo el tiempo estoy con el cortisol alto, todo el tiempo estoy con el estrés a todo lo que da, todo el tiempo estoy en modo víctima porque estoy pensando que alguien me va a hacer daño. Y eso no es así. Entonces es como si alguien me dijera, oye, ¿cómo estás? Y me va a tocar el hombro y yo por pensar que me va a pasar algo, salgo corriendo y es como del, ¿y a este qué le pasó? Como que ¿por qué reaccionó de esa manera? Y entonces, pues obviamente pareciera que estamos muy locos, pero solamente estamos reaccionando desde nuestro modo sobrevivencia. Nuestro modo sobrevivencia tiene dos puntos. Es el modo defensa y el modo ataque. El modo defensa es yo quiero controlar todo, ¿no? Yo te digo a qué horas es, cómo debes de venir vestido, en qué momento debes de presentarte, lo que sí puedes y no debes de hacer, porque si no tengo el control yo, entonces yo tengo que venir y atacar. Tengo que venir y defenderme, perdón. Y si yo me tengo que defender, en automático viene un ataque, ¿no? Como los gladiadores, vuelvo al ejemplo anterior. O sea, estamos en modo defensa, pero pues uno de los dos va a tener que salir lastimado y hasta muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no nos damos la oportunidad de venir y de ver nuestras heridas, no, más bien nuestras emociones, si nosotros no nos damos la oportunidad de venir y de gestionarlas, por supuesto que todo el tiempo vamos a estar de malas, enojados, resentidos, frustrados, y entonces descargamos nuestras emociones con alguien más. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les han pasado que tienen terribles días a lo mejor en el trabajo y que vienen y se descargan? Es con la pareja o con el roomie o con la persona con la que viven. Él no tiene la culpa, él o ella no tiene la culpa, pero es mi manera como de reaccionar porque como no lo pude sacar en la... Ay, como no lo pude sacar en el trabajo o en donde haya sido el entorno, entonces lo único que pasa es que vengo y lo descargo con las personas con las que yo tengo confianza. ¿Va? Entonces, otra manera de gestionar nuestras emociones, aparte de estas, del diálogo interno, por supuesto es poner música relajada para estar nosotros en este estado de quietud. Eso nos permite ayudar, aunque no hagamos meditación, es de respirar lento y profundo. Y entonces conecto con la música y entonces estoy en ese estado de vibración y entonces me empiezo a decir que todo está bien. Realmente todo está bien. Pero la manera en la que percibimos las cosas, el entorno, el ruido, el barullo, mis pensamientos intrusivos, mi diálogo interno, hace que esto se vuelva como la aldea que se está quemando. Otra técnica que igual les gustaría aprender se llama tapping. Tapping, precisamente, yo no la conozco, yo he estado adentrándome un poquito en ella. Tapping, precisamente bien, es una técnica oriental que a través de golpear estos centros meridianos, precisamente nos ayuda a liberar todas las emociones que se han quedado atoradas y hay que decir una frase precisamente para ir liberando. Entonces, yo no me lo sé, por eso no se los explico, pero en YouTube hay muchos videos. Igual, eso también es una manera que les puede ayudar. Otra técnica que ustedes pueden realizar es escribir. ¿Por qué creen ustedes que antes las cartas de amor eran lo más guau? Porque realmente cuando nosotros escribimos hay algo mágico que pasa ahí. Cuando nosotros estamos escribiendo, nosotros no podemos ir a la velocidad que va nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros pensamientos tienen que ir más calmados. Entonces, como no puedo ir a la velocidad de mi pensamiento, es como del apaciguo. Y cuando yo apaciguo, entonces voy escribiendo y entonces, ¿qué pasa? Que voy conectando con esa emoción y con el sentimiento. Y entonces ahí me da la oportunidad de descargar lo que verdaderamente siento. ¿Por qué creen que hay tantos rituales del ve y haz una carta? Y en el ve y haz la carta y ve y quémala, precisamente ya desahogué lo que traía. Pero en el ir y escribir se trata de ir y sacar la emoción. Positiva o negativa, agradable o desagradable.
¿Por qué? Porque si yo voy y en esta carta del mamá, a pesar de que me abandonaste, te quiero y fuiste, pues no te conocí, pero pues me hubiese gustado verte y fuiste muy linda y gracias por tenerme y por darme la vida, eso no funciona. O sea, el ir y dorarnos la píldora no funciona. Nosotros necesitamos sacar realmente la emoción que está dentro. Mamá, eres la peor del mundo, me abandonaste, eres la peor, te odio, pero no sabes el daño que me hiciste. Es sacar, ¿no? Porque de lo contrario, pues yo les decía, pues lo dejo aquí, la emoción se vuelve un sentimiento y entonces lo único que pasa es que vengo ya toro y cuando vengo ya toro ya me lo comí, ya lo dejé ahí y entonces en algún momento de la vida me la vendrá y me la pondrá. Y entonces me la comeré, me la fumaré, me la tomaré o cualquier otra forma de evasión o me pondré a ver películas y entonces como de ahorita que se me pase el enojo y entonces ahí la pago, ¿no? Entonces si yo no la escribo, entonces no le doy voz. Si yo no la escribo, no la estoy observando porque precisamente voy viendo cómo la voy escribiendo y entonces lo único que pasa pues es que obviamente la dejo ahí atorada. Por eso te dicen también, es que haz una carta a la persona que falleció, hazle las cartas que sean necesarias, porque a lo mejor en una sola carta no me da la oportunidad de sacarle todo. Porque la mente también tiene la oportunidad de protegernos. Y para protegernos, ¿qué pasa? Que entonces es como ahorita nada más recuerdo estas cosas, vengo y las saco, pero después sigue pasando los días y es como tras, me viene el recuerdo y entonces ahí vuelvo a ver que hay más emociones. Y entonces es como tras y otra vez, y entonces lo único que sucede es que no las estoy limpiando, no las estoy gestionando. Y por eso se llama gestionar las emociones. Las emociones siempre van a estar ahí. Siempre. Gana el partido de fútbol y siento la euforia, la excitación. Voy al cumpleaños del amigo, la prima, quien sea, y siento esta alegría y esta emoción. Pero voy y veo un video de TikTok o un reel de Instagram, y entonces ya estoy llorando por algo que no sé, pero que ya está ahí y la mente me está diciendo, saca la emoción. Y entonces la mente todo el tiempo quiere que le prestemos atención. Si no lo hacemos, solamente estamos callándonos todas estas emociones y por ende pues se están mostrando. ¿Cómo se muestran? Subiendo de peso. ¿Cómo se muestran en alguna dermatitis? ¿Cómo se muestran a través de alguna enfermedad? Y entonces alguna gripa, dolor de cabeza, etcétera. Entonces lo más importante es sanarlas, soltarlas. ¿Para qué? Pues precisamente para que podamos nosotros poder vivir una vida mucho más tranquila. ¿Ok? Así es que ese es, ese es el live de hoy. Yo solamente los quiero invitar para las personas que quieran venir y tomar taller de registros akáshicos, porque el taller de registros akáshicos nos permite venir y gestionar las emociones desde esta manera. Poder preguntar de dónde viene esta emoción, si es de una vida pasada, si le pertenece a algún abuelo, si es de alguien del linaje, y entonces nos dice qué ritual, poder soltar todo eso. ¿Cómo podemos trabajar el soltar, Mari? Mira, el poder soltar era como lo que yo te decía, era perdonarte a ti rápido, es hacer unas cartas para poder soltar lo que tú sientes, pero sobre todo necesitamos llegar a la aceptación. Y llegar a la aceptación es de lo que pasó, era lo que tenía que pasar. Lo que yo les decía, la conciencia no tiene errores, la conciencia no tiene bueno y malo. Lo que tenía que suceder era lo que tenía que suceder para tu más alto bien. Entonces, es todo un proceso, por supuesto, porque requiere observar las emociones, requiere observar los pensamientos y escribirlos o gestionarlos, incluso hablarlos. Otro ejercicio que yo les quiero compartir y que también ayuda es poner 2 sillas, ¿no?
En este te vas a sentar tú y en la silla vacía vas a poner, vas a poner a esa emoción y le vas a preguntar, ¿qué me vienes a mostrar emoción? ¿Qué me vienes a mostrar enojo? ¿Qué me vienes a mostrar decepción? ¿Qué me vienes a mostrar resentimiento? ¿Qué me vienes a mostrar ansiedad? Te cambias, te pasas a la otra silla, esta silla quedará vacía, pero ahora tú le darás voz a esa emoción. No me crean, hazlo. ¿Por qué? Porque la mente automáticamente cambia el chip de esa emoción y le vas a dar voz y te vas a decir, wow, no lo había visto. Te vas a sorprender. Dense chance de hacerlo. Aquí es, no me crean a mí, háganlo. Y bueno, volviendo, 27 y 28 de agosto, taller de registros presencial en Toluca, Estado de México, en México. Todavía hay espacios abiertos. Si quieren venir a tomar el taller, les va a ser de gran utilidad. Pueden preguntar a su libro de vida cómo venir y resolver tantos temas. En septiembre también tengo taller para convertirte en angelólogo o en angelóloga, 10 y 11 de septiembre, que es sábado y domingo. Yo los voy a preparar para convertirse en angelólogos. Este es el primero de 3 niveles y es de manera presencial. Hasta diciembre será el online, por si ustedes están interesados. Y el 24 de septiembre, taller de barras Access, también presencial. Solamente es un día, es sábado 24 de 9 y media a 7 de la noche. En cualquiera de los tres todavía hay espacios abiertos por si ustedes se quieren unir. Regálenme un mensajito de WhatsApp en mi perfil de las redes. Ahí está el botón para que ustedes puedan unirse y yo les mande toda la información. Así es que yo les agradezco mucho por estar conmigo en esta ocasión. Nos vemos dentro de 8 días. Hoy lamentablemente en Facebook algo pasó, no puedo leer sus comentarios, pero les agradezco mucho el haberse conectado conmigo, a todos y en cada una de las redes sociales. Les agradezco, les honro y les bendigo en cualquiera de los países que ustedes me estén viendo. Nos estamos viendo pronto.